empezar haciéndoles una pregunta. ¿Será que realmente depende de nosotros si vamos a vivir en bendición o en maldición? ¿Será que realmente depende de nosotros eso? La respuesta es sí. Sí depende de nosotros. Sí depende de nosotros si vamos nosotros a vivir en bendición y con el favor de Dios delante de nosotros. Sí depende de nosotros. Vamos a recordar un poco acerca de la historia de José. José era el menor de los hijos de Jacob, que luego pasó a ser Israel. José él tenía siempre la presencia de Dios en su vida. Él siempre, en todo tiempo, estaba en la presencia, se mantenía en la presencia de Dios. Ahora bien, la gran pregunta que nosotros nos podemos hacer o nos tenemos que hacer es si nosotros realmente estamos en la presencia de Dios. Nos mantenemos así como José, en la presencia de Dios. Fíjense en algo, cuando usted está en la presencia de Dios, se le va a notar que usted tiene la presencia de Dios con usted. El jefe de José era Potifar, y él no conocía al Señor a quien José le servía. Él tenía otro Dios que era el Dios del faraón. Pero Potifar reconocía que Dios estaba con José y que Dios hacía prosperar todo lo que José emprendía. Ese es el Dios al que nosotros tenemos que servirle, al que nosotros tenemos que estar en su presencia. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Y por favor, piensen bien antes de decir amén. Les estoy diciendo antes, piensen bien antes de decir amén. ¿Será que las personas con las que nosotros nos codeamos, con las que nosotros andamos, sea de la iglesia o sea fuera de la iglesia, reconocen que Dios está en nuestra vida? Muy pocos amén. ¿Será que esas personas realmente ven a Dios en nosotros? Tenemos que trabajar en la presencia de Dios en nuestra vida para hacer luz para el mundo. Y no oscuridad, sino luz para el mundo. Somos llamados a hacer luz para el mundo, porque si, como dijo mi esposa, nos trasladan de la oscuridad a la luz, ya somos luz. Ahora tenemos que irradiar esa luz. Ahora, si Dios está contigo, es el que te prospera. Él te va a prosperar hoy, te va a prosperar mañana y siempre que tú lo busques. Porque Él es el que lo hace todo. Y eso se va a notar. Va a ser evidente que tú tienes a Dios contigo. En tu manera de hablar, en tu manera de conversar, en tu manera de dar consejos. Esa es la manera de llevar a Dios fuera de las cuatro paredes donde nosotros lo podemos tener encerrado. O sea, dice la palabra que Dios estaba con él. Dios estaba con José. Y esta palabra está en varios lugares en la Biblia. En Abraham, Dios estaba con él. En Moisés, Dios estaba con él. Y la gente reconocía que Dios estaba con él. En la palabra de Dios en Isaías 1:19 dice: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Y en Deuteronomio 11:26 y 27 dice: escucha bien, iglesia sembradores de fe, escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. 27. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor. 28. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor. Tú tienes, como le dije primero, lo primero que le pregunté, ¿será que nosotros tenemos la potestad de vivir en maldición o en bendición? Bueno, si tú tienes bendición, es porque Dios está contigo.
Y si Dios está contigo, es porque tú estás siendo obediente en los mandatos que el Señor te está dando. Tú estás obedeciendo las cosas que Él te está diciendo. Por eso, tú tendrás bendición. Fíjense en algo, esto pasa también con nuestros hijos. Nuestros hijos, usted le dice, ordena tu cuarto, estudia, prepárate, haz las cosas bien, no seas desobediente, no abras tu boca para maldición. Escucha cuando los profesores te hablan y sé obediente a lo que te dicen. Y ahí usted como padre le da recompensa. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. Pero si desobedece, no le puedes dar lo que te está pidiendo. Usted le dice, no me vengas a pedir más tiempo con el teléfono, no me vengas a pedir un helado, porque es que no te lo estás ganando. Y ahora, ¿eso quiere decir que él va a dejar de ser hijo mío? No, porque aquí no estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de obediencia. Y la salvación no se pierde. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted pasa, es trasladado de la oscuridad a la luz y la salvación llega a su vida. Pero ahora, para que Dios esté con usted, debe andar en obediencia. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Porque el Señor te pide a ti lo primero. Porque es que lo primero siempre va a ser lo más difícil de dar. Si usted tiene, por ejemplo, unas ovejas y el Señor te dice, dame la primera oveja, y si esa oveja deja de parir, es lo que te llega a la cabeza. Ya no tienes más ovejas porque se la diste al Señor. Entonces esto trata de tu fe. Aquí tiene que jugar un valor perfecto, la fe que usted va a tener. Usted va a entregarle lo primero al Señor. No va a esperar, amén, no va a esperar que esa oveja tenga 10 corderos para entregarle el 10º al Señor. Porque es que al Señor no le interesa tu cordero, no le interesa tu dinero, ni el mío. A Él lo que interesa es ver cómo está tu corazón. Y si tú estás en una verdadera obediencia. A veces no tenemos cosecha porque nos estamos comiendo la semilla nosotros. Por eso no tenemos a veces cosecha. Si Malaquías 3:10 dice, traigan sus diezmos al alfolí y pruébenme en esto a ver si no derramaré bendiciones hasta que te sobre y que te abunde. No te está diciendo hasta que tú puedas vivir con un poquito, no, sino que hasta que te sobre y que te abunde. Si tú eres obediente, porque aquí estamos hablando de obediencia, el Señor te va a bendecir, porque estás pasando la prueba del dinero con fidelidad. Una de las trabas más grandes que tenemos es el dinero. Si el Señor te dice, entrégalo, el 10%, no te está diciendo, dame todo tu dinero, ve y vende tu casa y me la entregas toda. No, Él te está diciendo, dame el 10% de lo que tú devengas y aprende a vivir con el 90%. Ese 90% se te va a transformar en 120, 150, 200%. Y tus diezmos van a aumentar. Y a medida que van aumentando tus diezmos y tú con obediencia lo sigues dando, el Señor te va a seguir prosperando. Porque su palabra no miente. Amén.